¿Te imaginas tener 17 años, cero presupuesto, un estudio del tamaño de una sala y aún así inventar un sonido que va a cambiar el death metal para siempre? Eso fue exactamente lo que pasó con Left Hand Path. Y lo mejor, hoy vamos a destripar cada detalle de cómo un grupo de chavales suecos, salidos de bandas de instituto, maquetas mal grabadas y una escena mínima, terminó creando uno de los discos más importantes del death metal de todos los tiempos. Este disco se grabó en menos de una semana, con equipo barato, en un estudio diminuto, y aún así creó un sonido tan brutal que se volvió el estándar del death metal sueco. Lo que nadie te cuenta es cuántas prisas, decisiones raras, canciones incompletas y locuras hubo detrás de Left Hand Path, y por qué muchos de sus propios creadores luego dijeron esto pudo salir muy distinto. Hoy vamos a meternos hasta el fondo en la creación del debut de Entombed, Left Hand Path, desde los días de Nihilist, las primeras maquetas, cómo encontraron ese famoso Butzo Tone de guitarra, qué pasaba realmente en Sunlight Studio y por qué este disco terminó definiendo el sonido de todo un país. Vamos a ver las peleas internas, las prisas, las decisiones técnicas rarísimas, las influencias que nadie menciona y también cómo la banda misma ve hoy este álbum que para muchos es un clásico perfecto, pero que ellos consideran en partes apresurado y algo chapucero. Y ojo, porque a mitad del video te voy a contar la historia de cómo algunas canciones se escribieron literalmente días antes de entrar al estudio, y por qué eso todavía les molesta a algunos miembros de la banda. Antes de ser Entombed, estos tipos se llamaban Nihilist, y ya estaban metidos hasta el cuello en la pequeña pero rabiosa escena extrema de Suecia a finales de los 80. Nihilist grabó 3 demos que, con los años, se convirtieron en material de culto, y que hoy puedes encontrar reeditados por el propio sello de la banda, Treeman Recordings. Eran grabaciones crudas, llenas de ese espíritu adolescente de vamos a sonar lo más horribles y pesados posible. En esa época ya estaba Nicke Andersson en la batería, Alex Helid en la guitarra y otros miembros que cambiarían con el tiempo, hasta que el proyecto fue mutando. Cuando el bajista Hedlund salió y la banda empezó a cambiar de piel, se produjo un giro clave, dejar atrás el nombre Nihilist y renacer como Entombed. Poco después del cambio de nombre, y todavía siendo unos chavales, Entombed ya tenían una oferta de Irache Records sobre la mesa, uno de los sellos más importantes del metal extremo de la época. Eso, para una banda tan joven y de un país que casi nadie asociaba con death metal, era una locura. Alex Helid comentaría años después que realmente no se sentían como una banda de death metal pura, sino como un cruce de hard rock, metal y hardcore, skate, y que el primer álbum simplemente sonaba así porque era el resultado natural de las demos que venían arrastrando. Para entender por qué Left Hand Path fue tan grande, hay que ver qué había alrededor. A finales de los 80, el death metal tenía su foco principal en Estados Unidos con bandas como Death, Morbid Angel u Obituary, y en parte de la escena europea más cercana a Reino Unido. Suecia tenía bandas extremas, pero todavía no existía el sonido sueco tal y como lo conocemos hoy. Las demos de Nihilist y otras bandas estaban sembrando el terreno, pero no había aún un álbum grande que pusiera al país en el mapa del death metal. Left Hand Path cambió eso. Se convirtió en el primer álbum de death metal sueco propiamente dicho con impacto global, y a partir de ahí, el modelo a seguir para decenas de bandas que copiaron ese tono de guitarra y ese enfoque. El sello Irache Records, que ya trabajaba con bandas extremas, vio el potencial en Entombed y les ofreció grabar un álbum.
Para unos adolescentes suecos, esto era como que te llamara tu equipo favorito cuando todavía estás en la cantera. Esa oferta significaba algo clave: presupuesto limitado pero real, distribución internacional y la presión de entregar un disco que estuviera a la altura de la escena que explotaba en ese momento. Mientras muchos grupos luchaban por siquiera conseguir un contrato para sacar un vinilo, estos chicos llegaban a su álbum debut con el respaldo de un sello que ya tenía peso en el underground. El título Left Hand Path no fue algo al azar, se refiere a la llamada vía siniestra o camino de la mano izquierda, un concepto ligado a corrientes esotéricas, individualismo extremo y rechazo de las normas religiosas y morales tradicionales. Las letras del tema que da nombre al disco hablan de autosuficiencia, desafío a la religión y la idea de ser tu propio Dios, con líneas que se traducen en un soy mi propio Dios y una actitud de nadie va a controlar mi alma. Aunque el disco no es un tratado filosófico, sí respira esa idea de romper con todo y construir tu propio camino, lo que le da una capa extra a la típica imaginería oscura del death metal. La imagen visual del álbum es tan icónica como su sonido, y eso se lo debemos al artista Dan Seagrave. Su estilo ya era conocido en el underground por sus paisajes fantásticos, caóticos y apocalípticos, llenos de detalle y atmósfera. And Path, Seagrave creó una escena que parece un cementerio retorcido mezclado con arquitectura imposible y una especie de portal a otro mundo, que reflejaba perfectamente la sensación de estar entrando en un universo oscuro y distorsionado. Para una banda joven, tener una portada así no era solo una carátula bonita, era una declaración de identidad y ayudó muchísimo a que el disco llamara la atención en tiendas, revistas y fanzines. La alineación de Entombed en su debut estaba formada por Lars-Göran L.G., Petrov en la voz, Uffe Söderlund en guitarra y bajo, Alex Helid en guitarra y Nicke Andersson en batería y bajo. Lo curioso es que la banda no tenía un bajista oficial fijo cuando grabaron el álbum, así que los bajos se repartieron entre los guitarristas y el propio baterista. Según recordó Söderlund, los dos guitarristas iban turnándose cada segunda canción para grabar el bajo, aunque los créditos oficiales dicen que el bajo lo compartió con Nicke Andersson. Esto demuestra cómo de caótica pero a la vez cooperativa era la situación dentro del grupo. Nadie se quedaba quieto si había algo por hacer, y el objetivo era claro: terminar el disco como fuera, pero que sonara devastador. Las sesiones de Left Hand Path se hicieron en diciembre de 1989 en Sunlight Studio, en Estocolmo. Este lugar, a pesar de ser pequeño y con equipo modesto, terminó siendo el epicentro del death metal sueco. Sunlight no era un mega estudio con tecnología de punta, sino un sitio ajustado donde se trabajaba con presupuestos limitados y mucho ingenio, usando cinta analógica y técnicas simples pero efectivas. Esa limitación fue parte del truco. En vez de sonar limpio, el resultado fue grueso, sucio y con una personalidad brutal. En total, el disco se grabó en unas 100 horas de estudio, con un coste de unos 11,000 coronas suecas, según recordó Uffe en una entrevista de la época, una cantidad muy baja para un álbum completo. Eso significaba jornadas intensas, decisiones rápidas y cero posibilidad de estar perfeccionando detalles durante meses. El productor y técnico de sonido detrás del álbum fue Thomas Skogsberg, figura clave para que Left Hand Path sonara como sonó. Su estilo de trabajo era de prueba y error, jugando con equipos baratos, pedales económicos y mucha creatividad.
Uno de los elementos centrales fue el famoso pedal Boss HM2, responsable directo del icónico Buzzsaw Guitar Tone, ese sonido de motosierra que hoy asociamos con el death metal sueco. Skogsberg usó el HM2 junto a amplificadores Peavey y compresores como el GC2020, creando una pared de sonido casi física. Además del HM2, se habla del uso de otros pedales como el Boss DIS-1, micrófonos como el Shure SMA57 y el Audio-Técnica ATM41 y grabación en cinta analógica con micrófonos colocados muy cerca para capturar toda la agresividad. Más tarde, Skogsberg produciría discos igualmente fundamentales como Like an Ever-Flowing Stream de Dismember, Into the Grave y Wolverine Blues de los propios Entombed, consolidando su rol como arquitecto del sonido sueco. En Left Hand Path, la mezcla de guitarras es clave. Las pistas de Uffe fueron paneadas a izquierda y derecha, mientras que las de Alex se dejaron en el centro, creando una sensación masiva y envolvente. Skogsberg ha explicado que el famoso sonido se debía a la combinación del HM2, el combo Peavey y la consola, a la que le metían más electricidad de la que estaba pensada, más la compresión del GC2020, lo que ayudaba a formar ese tono compacto y agresivo. Esta forma de usar el HM2, con todo al máximo y capas de guitarras apiladas, se convertiría en la plantilla que otras bandas suecas copiarían durante años, al punto de que el pedal se volvió un mito dentro del metal extremo. L.G. Petrov era el encargado de poner la voz al caos, y su estilo combinaba guturales profundos con un toque casi de rabia punk. Pero lo más curioso es la forma en que grababa las voces dentro del estudio. El propio L.G. recordó que algunas letras se cambiaban directamente allí, y que mientras grababa, Nicke Andersson se ponía detrás con la hoja de letras, señalando las líneas que debía cantar en cada momento. Esto muestra qué tan vivo y poco planificado estaba el proceso, se reajustaba sobre la marcha sin miedo. Ese método contribuyó a que la interpretación vocal se sintiera más impulsiva y menos calculada, con esa sensación de alguien a punto de perder la cabeza frente al micrófono, algo que pega perfecto con el tipo de música que estaban haciendo. Aquí aparece uno de los puntos clave, y también uno de los problemas. Lo que le da una capa extra a la típica imaginería oscura del death metal. La imagen visual del álbum es tan icónica como su sonido, y eso se lo debemos al artista Dan Seagrave. Su estilo ya era conocido en el underground por sus paisajes fantásticos, caóticos y apocalípticos, llenos de detalle y atmósfera. En Left Hand Path, Seagrave creó una escena que parece un cementerio retorcido mezclado con arquitectura imposible y una especie de portal a otro mundo, que reflejaba perfectamente la sensación de estar entrando en un universo oscuro y distorsionado. Para una banda joven, tener una portada así no era solo una carátula bonita, era una declaración de identidad y ayudó muchísimo a que el disco llamara la atención en tiendas, revistas y fanzines. La alineación de Entombed en su debut estaba formada por Lars-Göran L.G., Petrov en la voz, Uffe Söderlund en guitarra y bajo, Alex Hellitt en guitarra y Nicke Andersson en batería y bajo. Lo curioso es que la banda no tenía un bajista oficial fijo cuando grabaron el álbum, así que los bajos se repartieron entre los guitarristas y el propio baterista. Según recordó Söderlund, los dos guitarristas iban turnándose cada segunda canción para grabar el bajo, aunque los créditos oficiales dicen que el bajo lo compartió con Nicke Andersson. Él es Pale, él es cercados, él es cercados, él es cercados, él es cercados. Esto demuestra cómo de caótica pero a la vez cooperativa era la situación dentro del grupo. Nadie se quedaba quieto si había algo por hacer, y el objetivo era claro: terminar el disco como fuera,
pero que sonara devastador. Las sesiones de Left Hand Path se hicieron en diciembre de 1989 en Sunlight Studio, en Estocolmo. Este lugar, a pesar de ser pequeño y con equipo modesto, terminó siendo el epicentro del death metal sueco. Sunlight no era un mega estudio con tecnología de punta, sino un sitio ajustado donde se trabajaba con presupuestos limitados y mucho ingenio, usando cinta analógica y técnicas simples pero efectivas. Esa limitación fue parte del truco. En vez de sonar limpio, el resultado fue grueso, sucio y con una personalidad brutal. En total, el disco se grabó en unas 100 horas de estudio, con un coste de unos 11,000 coronas suecas, según recordó Uffe en una entrevista de la época, una cantidad muy baja para un álbum completo. Eso significaba jornadas intensas, decisiones rápidas y cero posibilidad de estar perfeccionando detalles durante meses. El productor y técnico de sonido detrás del álbum fue Thomas Skogsberg, figura clave para que Left Hand Path sonara como sonó. Su estilo de trabajo era de prueba y error, jugando con equipos baratos, pedales económicos y mucha creatividad. Uno de los elementos centrales fue el famoso pedal Boss HM2, responsable directo del icónico Buzzsaw Guitar Tone, ese sonido de motosierra que hoy asociamos con el death metal sueco. Skogsberg usó el HM2 junto a amplificadores Peavey y compresores como el GC2020, creando una pared de sonido casi física. Además del HM2, se habla del uso de otros pedales como el Boss DIS-1, micrófonos como el Shure SMA57 y el Audio-Técnica ATM41 y grabación en cinta analógica con micrófonos colocados muy cerca para capturar toda la agresividad. Más tarde, Skogsberg produciría discos igualmente fundamentales como Like an Ever-Flowing Stream de Dismember, Into the Grave y Wolverine Blues de los propios Entombed, consolidando su rol como arquitecto del sonido sueco. En Left Hand Path, la mezcla de guitarras es clave. Las pistas de Uffe fueron paneadas a izquierda y derecha, mientras que las de Alex se dejaron en el centro, creando una sensación masiva y envolvente. Skogsberg ha explicado que el famoso sonido se debía a la combinación del HM2, el combo Peavey y la consola, a la que le metían más electricidad de la que estaba pensada, más la compresión del GC2020, lo que ayudaba a formar ese tono compacto y agresivo. Esta forma de usar el HM2, con todo al máximo y capas de guitarras apiladas, se convertiría en la plantilla que otras bandas suecas copiarían durante años, al punto de que el pedal se volvió un mito dentro del metal extremo. L.G. Petrov era el encargado de poner la voz al caos, y su estilo combinaba guturales profundos con un toque casi de rabia punk. Pero lo más curioso es la forma en que grababa las voces dentro del estudio. El propio L.G. recordó que algunas letras se cambiaban directamente allí, y que mientras grababa, Nicke Andersson se ponía detrás con la hoja de letras, señalando las líneas que debía cantar en cada momento. Esto muestra qué tan vivo y poco planificado estaba el proceso. Se reajustaba sobre la marcha sin miedo. Él es Amilido parte Dido. Él es Amilido parte Dido. Ese método contribuyó a que la interpretación vocal se sintiera más impulsiva y menos calculada, con esa sensación de alguien a punto de perder la cabeza frente al micrófono, algo que pega perfecto con el tipo de música que estaban haciendo. Aquí aparece uno de los puntos clave, y también uno de los problemas. Cuando salió, Left Hand Path causó bastante ruido en la escena extrema. No era solo otro disco brutal, traía un sonido de guitarra muy particular, una producción distinta y una energía que se sentía fresca, incluso dentro del mundo del death metal, y no mil cadecillos punes apricadado. En su momento, el álbum fue visto como uno de los trabajos más extremos y pesados de la época, pero con composiciones que se quedaban en la cabeza, lo que ayudó a que destacara frente a una avalancha de bandas que solo buscaban ser más rápidas o más caóticas.
Con el tiempo, se consolidó como un clásico y hoy suele aparecer en listas de los mejores discos de death metal de todos los tiempos, así como en listas específicas de álbumes que definieron el metal extremo europeo. Años más tarde, los miembros de Entombed tendrían sentimientos mezclados sobre el álbum. Por un lado, reconocen la importancia del disco y cómo les abrió puertas. Por otro, no dejan de mencionar cosas que habrían hecho diferente. Söderlund ha sido muy claro al decir que algunas canciones se sienten inacabadas y que la banda entró al estudio sin todo tan bien estructurado como habrían querido. Esa autocrítica contrasta con la percepción de muchos fans que ven el álbum como casi intocable. Y no mil cadecillos punes apricadado. Alex Hellitt, por su parte, ha señalado que el primer disco es básicamente el resultado de las demos acumuladas en los años anteriores, más que un gran plan maestro, y que realmente nunca pensaron tanto en definirse como una banda de death metal pura. Y no mil cadecillos punes apricadado. Tras Left Hand Path, Entombed seguirían su camino con discos como Clandestine y más adelante Wolverine Blues, donde se irían alejando poco a poco del death metal puro hacia un sonido más rockero y groove, lo que algunos llaman death and roll. La experiencia del primer álbum, con sus aciertos y problemas, influyó en cómo la banda abordó los siguientes trabajos y en cómo manejaron temas de producción, complejidad técnica y estilos. El impacto de Left Hand Path, sin embargo, persiste a lo largo de toda su carrera. Incluso cuando cambian de dirección musical, siempre hay una sombra enorme detrás llamada ese primer disco que definió un género. En términos técnicos, Left Hand Path contó con Thomas Skogsberg como productor e ingeniero, Dan Seagrave en el arte de portada, Mick Lundström en fotografía y David Windmill en diseño. Y no mil cadecillos punes apricadado. Grabado en Sunlight Studio, Estocolmo, en diciembre de 1989, usando cinta analógica, guitarras pasadas por pedales Boss HM2 y Dis-1 y micrófonos como el Shure SMA50 y 7 y el ATM41, se logró una mezcla potente, donde las guitarras y el bajo se funden en una sola masa sonora, con la batería y la voz luchando por respirar encima. Este tipo de mezcla, que otros podrían considerar embarrada, se convirtió en parte de la identidad del álbum y en algo que muchos intentaron copiar usando las mismas herramientas y métodos. Left Hand Path sigue siendo un disco de escucha obligatoria porque define el sonido clásico del death metal sueco con el famoso tono HM2 en guitarras, puso a Suecia en el mapa del death metal y combinó brutalidad con riffs memorables y atmósfera única. La mezcla de contexto, sonido, portada y actitud hizo que Left Hand Path sea mucho más que solo el primer disco de una banda. Se convirtió en una piedra angular de todo un subgénero. Imagina estar en ese pequeño estudio de Estocolmo en diciembre del 89. Cables por todas partes, pedales baratos en el suelo, una banda de adolescentes que aún está cambiando letras sobre la marcha y un productor probando cosas con un pedal de guitarra que nadie sospecha que se va a volver legendario. En ese ambiente, temas como Left Hand Path, Drowned y Bitter Loss salen disparados casi sin tiempo para respirar, mientras el estudio se impregna de ese tono de motosierra que empuja los BU meters al rojo. Lo que a ellos les sonaba un poco chapucero se convertirá en, literalmente, el estándar del death metal sueco. El clímax real de esta historia es ese momento en el que, sin que nadie lo supiera, un grupo de jóvenes suecos, en unas 100 horas de estudio y con recursos limitados, grabó un disco que se volvería una referencia obligatoria para cualquier persona que hable de death metal. Si quieres que sigamos destripando más discos clásicos del death metal con este nivel de detalle, mira ahora el video que tienes en pantalla. Y no mil cadecillos punes apricadado.